Listo. Pues bien, ya ¿Puedo decir algo tenemos... rápido? Ah, no, sí, claro, Nicola, dime. Perdón, es que justo cuando dijiste que no podías oír lo que subí, me tocaron de mensajería. Por eso Ok. ya no lo escuché, perdón. Sí, Pero, ¿qué hago? Y pensaba enviarte una liga de Dropbox o algo así, no sé si sí, así se mira, pueda. un Dropbox o incluso por correo electrónico. Si me Ah, debe pesar como 6 megas, me dices, 6 y eso pasa 12 por correo. ajá, Sí, 6 y hasta 12 el otro. Sí, entonces lo mando por correo. mándamelo por correo, así, Ujú, ujú. sí, porque hasta veintitantos gigas pasan por el, digo, megas pasan por el correo, entonces, Bueno, mándamelo así mejor el mío, directo. pero sí, sí, voy al colegio al ratito, sí. Va, sí, para poderlo escuchar. Muchas Y, gracias. no, a ti. Y pues bueno, les decía, ya tenemos nuestro podcast, ya tenemos preparado nuestro audio. Lo siguiente es darlo a conocer en el mundo. Ujú. Podría, hay distintas formas y hay distintos pasos. Podría parecer complicado si uno lo hace todo a mano, porque hay muchos vericuetos y ahorita les explico, pero antes de subir, antes de empezar ya a publicar, hay que tener algunos detalles trabajados que los platicamos al principio, que es el título y la descripción de nuestro podcast. Ya habíamos avanzado, ustedes me mandaron la descripción y creo que en algunos casos ya hasta tienen el título, pero si no, es el momento de hacerlo, ¿no? Antes de subir. Tiene que ser antes porque al momento de que vamos a crear nuestro podcast en algún medio de almacenamiento, pues ya ese va a ser su nombre. Y lo mismo, de ahí lo vamos a compartir en distintos directorios y lo que van a ver nuestros usuarios es la descripción y el título. Digo, sí, el título y el arte, que es el detalle que nos está faltando. ¿Qué es el arte? El arte es la portada con la que, o la imagen con la que los usuarios van a ver nuestro podcast en las distintas plataformas. Hay que tomar en cuenta que eso es, ¿cómo se llama? Que muchas veces los podcasts se escuchan en eh, dispositivos móviles y entonces, por ejemplo, así se ven los míos, ¿no? Los que yo escucho. Por ahí anda el mío y son pequeñitos. Así se ve en Spotify, en, en Evox, que es otra plataforma, ¿sí? ¿Qué otra tengo aquí? Amazon Music, no lo tengo aquí. Pero bueno, hay Google Podcast, a ver si está. Sí, vamos a ver. En general, así es, ¿no? Se ven cuadritos, nada más, ¿sí? Entonces, no debemos pensar, no debemos afanarnos en que sea una imagen muy barroca, llena de detalles y con significados ocultos y todo, porque no se va a ver, ¿sí? O sea, a veces queremos comunicar muchas cosas en una imagen y queremos darle mucha profundidad a un mensaje, pero en este caso no es tan necesario. Lo necesario es que sea una imagen clara, que sea distintiva, ¿sí? O sea, que lo veamos y digamos, ah, mira, este es el podcast de fulana, ¿sí? Este es el podcast que trata de este tema, este es el podcast de este cuate, etcétera, ¿sí? Al principio, cuando alguien nos encuentre por alguna razón en un directorio de podcast, no, la imagen no le va a decir nada. O sea, hay que tener en cuenta que esta imagen difícilmente va a ser una forma de atraer al público. A diferencia, por ejemplo, de YouTube, donde tú estás viendo los videos o estás buscando un video y la miniatura del video puede llamarte la atención, que dices, oh, esto parece que habla de algo interesante o esto me está dando un avance de lo que voy a ver. En el podcast, por lo general, lo que te va a invitar, lo que te va a atraer al contenido es el título y la descripción. Si yo, por ejemplo, a mi podcast le pongo episodio 1, episodio 2,
episodio 3, episodio 4, episodio 5, episodio tal, no dicen nada. Yo he visto muchos que hacen eso, ¿no? Que nada más le ponen programa tal, con invitado no sé quién, ¿no? Eso pasa con un podcast de unos amigos que solo le ponen el número y si acaso, bueno, como siempre tienen invitados, le ponen el invitado. Pero en muchos casos el invitado es algún hijo de vecina que dices, bueno, y eso a mí, yo los escucho porque son mis amigos, pero alguien público que está buscando algo nuevo sobre un tema y nada más ve un podcast que dice episodio número tal, no me dice nada, ¿sí? Entonces, necesitamos que el título sea llamador, que el título dé o una idea muy clara del tema, ¿sí? O que tenga gancho. Aquí va a depender, obviamente, del giro de nuestro podcast, ¿no? Si es un podcast personal, libre de anécdotas, de opiniones, reflexivo, etcétera, algo que haga a la gente darse una idea de qué vamos a hablar y por qué le va a interesar escuchar, ¿no? Recordemos, los títulos deben ser breves. En cambio, si es sobre un tema científico, si es sobre una noticia o algo, pues muy puntual. La historia de esto, las definiciones de esto, etcétera, ¿no? No podemos dejar los títulos muy ambiguos por hacernos los interesantes o ponerlos muy largos por querer ser muy, ¿cómo se llama? Muy descriptivo, porque de nuevo, los programas, los episodios, se ven aquí en esta pantallita, ¿no? Entonces yo tengo 2 renglones cuando mucho y 2 renglones cortos, ¿sí? Aquí. En algunos otros dispositivos se puede ver más pequeño. Así que si yo me extiendo demasiado en los títulos, la gente no lo va a ver. Es necesario manejarlos claro. Y lo del arte, por un lado les decía, está el arte del podcast, que en este caso es esto, y luego está el arte de los episodios, que si se fijan, no, bueno, no se alcanza a ver muy bien en cámara, pero es chiquitito, ¿sí? Realmente la portada del episodio es poco visible como elemento para llamar la atención, insisto, ¿no? Yo lo utilizo más por costumbre y por tener contexto en cada uno de ellos, pero sin embargo sí son pequeños, ¿no? O sea, no es el elemento más destacable. Muchos podcasts utilizan como portada de todos sus episodios la misma portada del podcast, ¿no? Si acaso lo cambiarán por temporadas, le cambian el color, por ejemplo. Pero muchos manejan el mismo arte como portada del podcast, como portada de los episodios, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Digo, realmente lo que importa es darle identidad a tu podcast, que ya la gente cuando vea este cuadrito diga, ah, ya salió un nuevo podcast de, ¿no? Y lo escuchen. Pero no necesitan un trabajo, insisto, muy desarrollado en cada una de ellas. Ahora bien, ¿qué pongo pues o cómo le hago? Bueno, pues ya les he, siempre en mis cursos, por alguna razón u otra, terminamos aquí. Déjenles, comparto. Canva. Siempre recomiendo esto porque realmente es una herramienta maravillosa. Debería yo tener algún programa de afiliado o algo así. Pero bueno, ya algunos lo deben conocer. Si no, realmente esto es una maravilla que les va a servir mucho. Es una herramienta para crear diseños, ¿no? Como ven, por ejemplo, yo aquí tengo los diseños de mis presentaciones, ¿sí? Del curso. Muy bueno para hacer este tipo de proyectos, ¿sí? Y para cualquier cosa que vayamos a hacer. En muchos casos ya trae plantillas predefinidas y demás. No me he fijado si trae algo para podcast, pero podemos intentar. Podcast. Sí, tiene aquí si buscamos, tiene podcast cover de 3000 por 3000 píxeles. Los podcasts
dependiendo donde lo vayamos a compartir, y eso lo veremos ahorita, tienen todos son cuadrados, independientemente de la plataforma, eso sí, todas las portadas de podcast son cuadradas. Yo creo que esto es un poco recordándonos primero las cajas de los discos de vinil y luego las cajas de los estuches de los discos compactos, ¿no? Al final de cuentas esto va de la mano con el radio y demás. Entonces, las portadas tienen que ser cuadradas. Y en el caso particular de iTunes, por ejemplo, nos pide que por lo menos sea de 2000 por 2000 píxeles de alta definición, ¿no? Bueno, en alta calidad. Entonces, por eso está perfecto en 3000 píxeles, ¿no? Como nos lo está ofreciendo Canva. Entonces, ya nada más es cosa de ver si alguna de las portadas que sugiere aquí nos gusta, o por lo menos nos sirve para tomar como punto de partida para nuestro tema, ¿no? Por aquí vi una que trae como gráficos. Voy a quedar con esta. Y... sí, el microfonito es un gráfico. Ok, me encanta. Pero voy a buscar una foto. Porque mi podcast se llama Diálogos Bibliotecarios. Así que veamos una biblioteca que se vea. Mira, hasta videos trae. Alguna. Esta está muy bonita. Yo quiero la pura biblioteca. Ok, ahí está mi título. Esto no estamos. Voy a poner. Creo que voy a partir. Como está muy grande, vamos a hacer un juego visual. O sea, la palabra bibliotecarios es demasiado. Entonces, a ver si lo puedo partir en. Oh, caray. Estoy teniendo problemas porque no veo mi cursor. Ahí está. Diálogos bibliotecarios. Y ahí está. Ahora nada más pongo la tipografía al frente. Le pongo una sombra. ¿Qué estoy haciendo en todo esto? El Canva es una plataforma donde, digo, perdón, porque sí la han utilizado todos. Digo, para no detenerme en explicaciones. Yo sí. Ok. Nicola ya la vio en un par de clases, entonces Mari Carmen también. Yoxan, tú sí has utilizado Canva, si estás por ahí, manifiéstate en el chat. Pero bueno, entonces, menos mal, así no me tengo que poner a explicar los pasos. Ya saben la maravilla que es esta herramienta. Ahí está, mejor así y así. Y ahí está, mi portada del podcast, ¿no? Con esto ya tengo. El formato, insisto, nada más lo importante es que sea cuadrado. ¿Sí? Lo descargo, me da formato PNG, eso está bien porque es de alta calidad y listo, se está descargando. Y pues prácticamente, perfecto, Yoxana aquí me confirma que sí. Muchas gracias. Y entonces ya está listo nuestro arte. O sea, ya este trabajo ya lo hicimos previamente. Sobre todo lo que necesitamos antes que otra cosa es el título, les digo yo, para que
generemos nuestra plataforma, bueno, más bien generemos nuestra cuenta donde va a estar alojado nuestro podcast. Para poder compartir nuestro podcast, les decía yo, entre los varios detalles que hay, lo primero que necesitamos es el alojamiento, el hosting del podcast, ¿sí? Muchas veces pensamos, ay, pues voy a subir mi podcast en iTunes, o voy a subir mi podcast en Spotify, etcétera. Necesariamente no es así. iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, todos esos no te permiten subir, y vamos a ponerlo literal, subir tu podcast ahí no se puede, ahí se puede compartir. Son dos términos distintos. Donde yo subo mi podcast es donde yo voy a poner el archivo, donde yo lo voy a alojar, y a partir de ahí lo voy a compartir en distintos directorios, ¿sí? Spotify es un directorio, iTunes es un directorio, Google Podcast, Amazon Podcast, Spreaker Radio, Anchor, en fin, hay muchísimos, ¿sí? Y hay muchos que te dan el servicio de alojamiento. Pero las grandes plataformas, las que más conoce uno, insisto, iTunes, Spotify y Amazon y Google van creciendo, pero vaya, son jugadores grandes a final de cuentas en esto, no son plataformas de hospedaje, ¿sí? Entonces, antes de pensar en esos directorios, ¿sí? Necesitamos pensar en dónde vamos a alojar nuestro podcast. Un error que, por ejemplo, me pasó a mí es pensar que, yo tengo un servidor web, pues ahí lo pongo. Y no necesariamente funciona así. No es como subir un archivo a un Dropbox, ¿no? O como subir un archivo a un servidor normal web y dejarlo ahí y decir, ahí se va a estar y ya nada más lo enlazo o algo. Los podcasts tienen una estructura particular y el tipo de tecnología que se utiliza para compartirlos también, de manera que, por ejemplo, para la reproducción en el celular, en distintos dispositivos, manejan un flujo de información específico que facilite al usuario escucharlo, en fin, muchos rollos técnicos. Pero además necesita algo que se llama el feed o el RSS, que es un archivo dinámico que está en el servidor donde se aloja el podcast, que se va a actualizar conforme vayamos sacando episodios y le va a dar a todas las plataformas la información acerca del podcast. Título, autor, los datos del episodio, ahí hay datos de la reproducción, un montón de cosas, pero que es un archivo así como que muy específico y que tú puedes aventarte a hacerlo, pero tienes que saber muy bien lo que estás haciendo o se te va a complicar mucho el asunto. Por lo tanto, después de estar haciendo unas cuantas cosas y dando unos cuantos bandazos, decidí mejor dejarlo en manos de quien lo puede resolver por mí, ¿sí? Y ese es el servicio de hospedaje. Digo, yo tengo servidor web, tengo un montón de cosas, tengo muchos sitios, pero me di cuenta que ahí me estaba metiendo en camisa de 11 varas y dije, ¿para qué sufrir si hay un lugar donde me lo pueden resolver? ¿No? Ese es el caso de los servicios de hospedaje, ¿sí? Ahora les comentaba, hay varios, desde la otra vez lo veíamos, por ejemplo, que se llama Spreaker, el que se llama Anchor. ¿Cuál otro? No sé, es que suenan muchos. Cuando uno busca hospedaje de hostes, de podcast, las mejores plataformas, dónde subir, podcast confiable. Hay muchos que son gratuitos, ¿sí? Pero el problema con esos gratuitos es que son muy limitados. En general, todos van a tener límites, eso sí, ¿eh? Todos van a tener límites. Pero hay unos más limitados que otros, ¿sí? Muchos te dicen, tienes 2 horas, ¿no? Mira, por ejemplo, Buzzsprout, lo he escuchado mucho, pero todos tienen un límite. Les voy a compartir.
Aquí en este caso, ¿no? Y nunca se dejen llevar por estos artículos engañosos que dice, 31, los 7 primeros tienen ofertas gratuitas, 31 mejores sitios de alojamiento. Eso es una barbaridad, ¿no? Pero si uno revisa mucho estos programas, bueno, ok, Blueberry, esta también la he escuchado mucho. Spreaker Radio, que les decía yo, Podbean, Captivate, Simplecast, y estos son chiquitos, no los he escuchado. Buzzsprout. Siempre hay que ver la letra chiquita, ¿no? Podbean. Estoy buscando los precios. Podcast hosting. No me dice las listas. Aquí Arriba está. viene, Pricing. arriba. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? ¿Y qué otra? Captivate. Features and pricing. Y Simplecast. Features and pricing, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, Basic, $15 al mes y nos da datos, Ok, pero no es gratis. Captivate tiene plan de 7 días gratis, nada más. Por todo lo demás, empieza en $17 al mes. Este de Podbean tiene uno gratis, efectivamente, ¿no? Pero nos deja solo almacenar un total de 5 horas en total. Entonces, eso no es nada, ¿no? O sea, si como yo, que hacen programas de hora y media, 2 horas promedio, pues en 2 programas ya te llenaste lo del mes, ¿no? Blueberry, igual. El más barato es $12 al mes, 100 megas mensuales de almacenamiento. O sea, aparte es limitadón. Pero, por ejemplo, el ancho de banda son algunas de las cosas que les decía yo. Son de esos datos técnicos que no sabemos a lo mejor al principio, pero el podcast necesita mucho ancho de banda, ¿no? Que a veces un servidor de medio pelo que podemos conseguir en algún hospedaje no lo tiene. Buzzsprout, el gratuito, solo te deja subir 2 horas al mes. Igual, es nada. Así que hay todas, aunque digan que son gratuitas, ¿sí? Tienen varias limitaciones. Por lo tanto, es importante buscar bien por dónde. A mí me habían platicado, me enseñaron una alternativa que también es muy complicada y que decidí dejarla de lado. Porque lo que había que hacer es subir el podcast a un sitio gratuito, en este caso el de Internet Archive, donde ahí está de todo y hay todo y es gratis y son servidores gigantescos. Y luego de ahí vincularlo a un, un feed que va a estar creado en una aplicación que se llama FeedBurner y luego ya de ahí lo compartes en las plataformas. Yo lo estaba haciendo así al principio, pero de entrada era tedioso, tenía que subir en un lado y luego poner en otro y luego ya hacía como que tenía que triangular. Y me di cuenta que no funcionaba muy bien en todos lados. Por eso les digo, terminé yéndome por la opción de una plataforma que se llama iVoox. Esa se me hace muy buena. Sobre todo, uno de entrada es en español, nativa de España, ¿no? Y les comentaba yo al principio del curso, en España hay una cultura muy fuerte del podcasting, pero muy, muy, muy fuerte. O sea, se generan mucho podcast, se consume mucho podcast. Y esta es muy grande allá. Tanto que organiza premios anuales de podcasting, patrocina ya algunos podcasts,
¿cómo se llama? Les da esta clasificación de iVoox Originals y tienen peso, ¿no? O sea, les digo, es una plataforma muy buena, ¿sí? Es gratuita hasta cierto punto. Yo empecé así, igual en la versión gratuita, pero me di cuenta de una cosa y ahorita se los platico. Vamos a entrar a ver iVoox. Ah, no, pero voy a entrarlo a ver desde fuera, no registrado. Que los comparto. Es esta, iVoox, ¿no? Y aquí se publican podcasts de todos los estilos, ¿no? Por distintas categorías. Pero además nos dice aquí almacenamiento ilimitado, transferencia ilimitada, usuarios ilimitados y monetización. Este es el canto de las sirenas, no se vayan a ir con decir, uy, me voy a volver millonario. No, esto de la monetización solo es para cierto tipo de usuarios si ya alcanzaste un cierto nivel y si pagas una cierta cuenta, ¿no? Y bueno, a ver, los servicios, planes de publicación. Crear tu podcast es gratis. Ajá. Y sí, tú vas a poder subir gratis. Hay una limitante, que fue la que yo me encontré. Cuando, cuando tu podcast alcanza un cierto número de programas, me parece que la limitante es que el feed que sale desde iVoox solo tiene los últimos 20. Entonces, fuera del iVoox, la gente no va a ver tus episodios anteriores. Y de esto me enteré porque alguien me dijo, oye, es que ya no encuentro tu programa número tal en Spotify, ¿no? Y dije, ah, caray, me puse a revisar y es que no había visto esa letra chiquita, ¿no? Que en Spotify solo salía a partir del, no sé, creo que me lo dijeron en el 30, una cosa así, y salía solo desde el 10. Y así se iba recorriendo conforme iba publicando yo nuevos en Spotify o en iTunes, nada más se veían esos últimos, ¿no? Esos 20 últimos. Porque esa es la limitante o ese es el gancho a lo mejor que tiene iVoox para hacerte comprar un plan. Pero, por ejemplo, yo me fui con el plan Starter, que son $7 al mes, ¿no? Si lo comparamos con los otros, es más barato que el promedio y me da almacenamiento y transferencia ilimitados, programación de episodios, monetización. Digo, pues la monetización es que yo puedo pedirle dinero a la gente, ¿no? Ya si ellos me lo quieren dar ya. Pero otros ya tienen esa posibilidad, ¿no? El Growth y el Rocket. El feed ilimitado, estadísticas y te dan unas ciertas, ¿cómo se llama? Unas ciertas privilegios. Aquí están toda la comparativa, almacenamiento libre. La longitud del episodio, eso también nos lo va a limitar a 2 horas, que no está mal para uno gratuito. Comparando con los otros que te dejan 2 horas al mes, pues que te dejen un programa de 2 horas cada uno no tiene mayor problema, ¿no? Y aquí está lo que yo les decía, la longitud del feed. ¿Sí? Distribución de tu podcast en iTunes y Google Podcast. No lo incluye aquí de forma nativa, pero tú puedes poner el feed allá. Y bueno, ¿no? Lo que más nos interesaba es eso. ¿Sí? Por eso yo me fui por iVoox. Una duda, este Sí. detalle del feed de 20 capítulos, una vez que contrataste el plan, ¿se volvieron a colocar todos los que tenías o tuviste que hacer la cuenta desde cero? O sea, volver a No, hacer sí, toda ya la estaban. transferencia y eso. Que de hecho, lo que tuve que hacer, bueno, tuve ahí un problema en Spotify, pero fue porque estaba haciendo lo que les dije al principio, que ¿cómo se dice? Que lo estaba
jalando tenía otro feed de donde subía las cosas. Entonces, eso me dio en la torre. Pero aquí en Spotify, ya nada más cuando rectifiqué el feed al de iVoox, ahí aparecen todos mis episodios. O sea, no hay ninguno perdido y la cuenta sigue siendo la misma, ¿no? O sea, por ese lado no hubo bronca. Ok, gracias. Entonces, esta es la que yo manejo desde hace ya 2 años, la que me ha servido muy bien. Y pues es con la que yo les recomiendo trabajar, por lo menos así vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que necesita uno, perdón, es hacer una cuenta. Entonces, voy a compartir. Ahí, ¿dónde está? Aquí. No, a ver, perdón, creo que quiero que se vea todo lo que hago, no nada más. Pantalla 2, ok. Entonces aquí tengo un correo que yo utilizo para pruebas y cosas. Me voy a iVoox México y lo primero que necesito hacer es tener una cuenta, ¿sí? Entonces le voy a dar en regístrate, política y todo, acepto. Ya saben, ¿para qué leer las cosas cuando yo sé que debo confiar en todas las plataformas, ¿no? Y darles mi privacidad. Como ven, puedo yo crear mi cuenta a través de Facebook, a través de Google, o la voy a hacer a través, bueno, la voy a hacer a través de Google directamente para no estar, que es con la cuenta que les dije que voy a usar, la de cursos de prueba. Y listo, me llegó ya mi cuenta de iVoox. Bueno, ya tengo mi cuenta de iVoox. iVoox, ¿qué cosas quiero recibir en mi correo? Comentarios y respuestas en audios, contenido destacado y novedades. Yo no recibo nada, pero bueno, comentarios podría ser interesante, ¿no? Y selecciona temáticas si quieres que te recomienden. Ahorita no me interesan. Y listo, ahí está iVoox. Ya tengo yo mi cuenta como usuario, ¿no? Les decía yo, iVoox es directorio y es plataforma de hospedaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver de distintas temáticas, la Posada del Cuervo dicen que es bueno, ¿no? Hay mucho aquí de, ¿cómo se llama? Terror, de cuestiones de ovnis, no sé, les digo, hay ondas muy padres. Yo me la paso escuchando podcasts de aquí. Pero bueno, lo que nos interesa es subir, ¿sí? Y aquí yo ya tengo la opción, desde que tengo mi cuenta de iVoox, yo ya puedo subir podcast. No necesito hacer algo especial después de ya ser usuario, sino que directamente, ya por tener yo cuenta en iVoox, puedo subir un podcast, ¿sí? Pero lo ideal es primero configurarlo, ¿sí? Ah, necesito crear un programa. No, pero creo que lo tengo que hacer a partir de subir. Voy a subir un audio desde mi computadora, que en este caso ya lo habíamos preparado, que es el que ustedes ya editaron. Ahí está mi programa. Y entonces, aquí está subiendo, ¿sí? Hay que darle el tiempo de que suba. Y recuerden, tiene que ser de preferencia un archivo en MP3. En teoría, el MP3 es como que el balance de buena calidad,
sin perderle mucho. El M4A o el MP4 son más óptimos en móviles, pero creo que tienen un poquito más de compresión. El WAV es de muy buena calidad y el FLAC todavía mejor. Son una calidad impecable. Pero ¿cuál es el problema? Pesan mucho. ¿Sí? Y en un plan, incluso en el plan que estoy pagando yo, si trato de subir un WAV, me bota porque estamos hablando de un archivo como de 2 gigas. Entonces me dice, no, pues espérame, ¿a dónde vas, no? Pero el MP3 en términos generales se va a escuchar bien. Y entonces, título del episodio, yo aquí le voy a poner piloto, diálogos bibliotecarios. Programa de prueba para proyecto de curso de podcasting. Ajá. No le voy a poner más, porque tampoco quiero que esto lo busque la gente y lo encuentre, ¿no? Digo, luego lo cierro o algo, pero pero aquí está ¿cómo se llama esto? El servicio. Ujú. Una consulta, José. ¿Qué tal, Daniel? Sí, dime. Primero, disculpándome por tenía problemas del internet. Mire, aquí podemos hacer la presentación en privado, así como se hace en YouTube. Por ejemplo, tú lo presentas, creo, tu video solo para ti y si quieres lo publicas o necesariamente el piloto que estamos haciendo se va a difundir, digamos. Tú eliges la privacidad. Perfecto. Sí, o sea, eso se puede controlar. Y si no, pues de todas maneras, cuando lo hagamos, pues difícilmente algo no va a aparecer en la página principal, eso sí, tenlo por seguro, ¿no? No ¿Qué sé, pasó, Mari Carmen? creo que ahí es que ahorita que mencionaste lo de la privacidad, creo que ahí en las características de la versión gratuita era una de las limitantes, que en la versión gratuita no te permitía, o no tenía palomeado el control de la privacidad y no sé a qué se refería. Igual es a eso mismo que está comentando ahorita Daniel. A ver, Sí, déjame es revisar probable. déjame revisar ese detalle. Sí, Porque lo que porque sí puedes controlar, a lo mejor más bien se refería a eso, es la cuestión del tener un, ¿cómo se llama esto? Tener podcast exclusivos, ¿no? Que solo unos de tus usuarios puedan verlos. ok. Pero a ver, déjame ver. Ya, claro. O sea, si no, yo me refería como que, digamos, como que estamos practicando y no se va a ir a todo el ciberespacio, sino solamente lo limito para mí, ¿no? Ya subí y está, algo así. Ujú, Pues igual ahorita que termines esto que estabas haciendo, sí, podemos como visualizar para sí, no ahorita lo desvirtuar. visualizamos. Sí, Estoy viendo aquí. para no perder la hilación. Ajá. Disculpe. Sí. No, igual yo tenía la duda. No, muy bien. Sí, ahorita lo terminamos de ver. Pero bueno, categoría entonces, sería educación o algo parecido. Música, bienestar, empresa. O ciencia y naturaleza le pondré. Arte y literatura. Vamos a ponerle arte y literatura. ¿No? Y entonces le pongo bibliotecas, universidad, literatura, educación. Ajá. Solo nos deja poner 5 etiquetas, ¿sí? Y ya. Esto, por ejemplo, el incluir etiquetas siempre es útil porque recuerden que la gente pues así va a buscarnos, ¿sí? O sea, hay que poner etiquetas que vayan de acuerdo a nuestro contenido y que sean muy concisas. Recuerden que no se vale hacer clickbait o hacer etiquetas engañosas de decir, ¿qué tema está sonando mucho ahorita? Pues voy a poner una etiqueta sobre ese tema para que me encuentren, porque ese tipo de cosas se pueden denunciar y te vas a ir para abajo. Género nos pide, y en este caso yo le voy a poner podcast. Puede ser radio, por ejemplo, porque igual hay estaciones de radio que luego termina la emisión y ya lo habíamos platicado, ¿no? Creo que fue Nicola la que comentó, programas de radio que se suben aquí, ¿no? Después de que termina la emisión, a lo mejor en vivo, lo suben aquí para poderlo escuchar después. Audiolibros, conferencias o audio de un video, ¿no?
este es un podcast, o sea, el formato de este proyecto, esto es un podcast, entonces lo dejo así. Idioma, castellano, y la imagen del podcast que les decía yo, puede ser una portada particular para cada uno o simplemente manejar una imagen genérica para todo el podcast, ¿no? Cada episodio yo le voy a manejar la misma, ¿sí? Y aquí le podemos ajustar para que quede bonita, ¿no? Y aquí nos enseña cómo se va a ver en los distintos dispositivos. Yo acepto. Y está cargando. Ah, qué bien, ya me mandó un error. Bueno, si no, ahorita lo modifico en adelante. No, está dando un error esto, ahorita vemos por qué. Y bueno, selecciona un programa, ¿sí? Cuando ya tengo programas creados no me sale esto, ¿no? Pero primero hay que definir el programa. ¿Cómo se va? Es el show, ¿sí? O el podcast. Esta es la cuenta de José Miguel que acabo de crear, ¿sí? Pero entonces el programa, como quedamos, se llama Diálogos Bibliotecarios. Pruebas, para que no, por si alguien lo llegue a encontrar, ¿no? El programa es podcast de la DGBCDI acerca de servicios bibliotecarios, ¿no? Género, podcast, categoría, de nuevo vamos a buscar educación. Sí, no me encontré educación. Entonces lo dejemos en arte y literatura, ¿no? Bibliotecas, universidad, educación. El idioma en castellano y la portada del programa. No sigue fallando, ahorita mejor lo terminamos. Acepto las condiciones de uso y enviar el audio. Ah, sí me la está pidiendo. A ver si entonces ahora sí me la carga. Tal vez el peso del archivo sea mucho. Sí, ahí está el asunto. Lo bajé desde Canva en PNG, yo pensando en que tuviera mucha calidad. Y el archivo pesa 8 megas y por eso no. Lo voy a bajar como JPG. Ya descargué el otro archivo. Y ahora sí no debe dar error. Si es que el archivo no debe medir más de 3 o 4 megas, me parece. Listo. Ahí está la imagen del programa y le voy a poner la misma imagen al episodio. Ya no estás compartiendo pantalla. Ah, gracias. Listo, ahora sí. Es la misma imagen en formato JPG. Y ahora sí ya me la aceptó. Ya está la imagen. Siempre hay que aceptar los términos. Y le doy a enviar. Entonces, listo, se ha creado satisfactoriamente. No se carga de inmediato, ¿sí? Me dice que está en mi zona privada y ahí se está cargando. Y estas son las otras cuestiones que yo tengo en mi iVoox, los canales y mis podcasts. Entonces, eso lo tengo que ir modificando en, bueno, mi perfil ya está, esto no lo voy a modificar ahorita, perdón. Mi contenido es en... Ay, me lo movieron de la última vez.
tengo que generar listas, no. Bueno, tengo que esperar a que termine de cargar más bien. Y ahorita que ya suba, les muestro. Esto que está aquí, ya está ahorita subiéndose. Se tarda unos cuantos minutos en procesarse. Pero lo que nos va a dar iVoox, les decía yo, va a ser el feed que vamos a poder compartir. ¿Dónde están? Sí. Eso se ve más o menos, ahorita les enseño el otro, el que ya tengo. Aquí está lo que el otro se carga. Aquí yo ya tengo mi podcast creado. Y esto que dice aquí RSS, este es el feed de mi podcast. Por eso les decía yo, es un archivo bastante elaborado que generarlo a mano es complejo porque tiene un cierto número de etiquetas muy específico que sirve para compartirlo, para que las distintas plataformas o los programas para leer podcast sepan interpretarlo. Yo no puedo darle una liga, un MP3 a alguien diciéndole que es un podcast. Yo no puedo llegar a iTunes o a Spotify y decirle, mira, estos archivos son mi podcast, sino que tiene toda esta codificación, perdón, bastante específica, que pues hacerla a mano es posible, pero pues, vean todo lo que lleva. O sea, este se va actualizando por cada uno de mis programas. Es bastante latosito, así que mejor yo dejo que iVoox lo haga por mí. Muchas gracias, ¿no? Y así se van actualizando y estos me los lleva a mis otras plataformas. Ya quedó en iVoox el otro. Se los voy a mostrar. Ya lo perdí. Aquí. Ya terminó de cargar mi piloto. Y entonces ya me dice mis canales y mis podcasts. ¿Sí? Aquí está el de diálogos bibliotecarios que acabo de crear. Si le doy en el ojito lo voy a ver. ¿Sí? Y aquí está el primer programa, ¿no? Todavía no se crea feed, me parece, porque eso es, se va actualizando. Recuerden, sí vamos a tener feed, pero de solo 20 programas. Y además puedo ir generando distintos, yo puedo tener distintos podcasts a partir de mi propia cuenta, ¿no? Por eso no hice en la otra para que no fuera a ser visible. Aquí me va a juntar todo lo que yo tenga en mi canal o lo puedo ver lo de mis proyectos, ¿no? Y bueno, tenemos que esperar entonces a tener el feed para que pueda llevármelo a las otras plataformas. Dime, Nicolás. Si puedes tener distintos, digamos, tienes 2 o 3 podcasts en tu cuenta, lo de los 20 feeds, ¿aplica para cada uno o para el total de todos los que tengas? Es por podcast, ¿no? Entonces, si tú tienes tu cuenta gratuita y haces un podcast de esto y un podcast de otro y un podcast de aquello, cada uno tendrá su feed de 20 programas, ¿no? Sí. Lo mismo ahorita que yo ya tengo el plan contratado, pues puedo hacer distintos podcasts porque no me limita en cuanto al número de programas, ¿no?
Lo puedo generar el podcast de un tema, podcast de otro y podcast de aquello, y pues yo los voy a tener ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace ya con esos cuando ya está alojado, ¿no? Es entonces cuando yo me puedo ir a otras plataformas a crear o a compartir. Ya que yo hice mi podcast, ya que está alojado en un lugar, entonces puedo empezarlo a compartir. Hay ciertas plataformas que van buscando o que se cuelgan de los directorios de otras, o sea, que ya los registran. Por ejemplo, Google hace eso y Amazon también, ¿no? Imagino que tienen algún acuerdo con Evox o algo, porque de repente, por ejemplo, yo me enteré que mi podcast ya aparecía en Google Podcast. Yo nunca hice nada y ahí estaba. Hay casos y hay varias plataformas que lo hacen así. Y en esos casos lo único que tienes que hacer es reclamarlo, ¿no? O sea, llegar a decir, este es mi podcast y te va a pedir datos que tienen que ver con dónde está alojado, con el feed, o sea, ahí lo cruza esa información y ya tienes la titularidad, ¿no? Nadie puede llegar a reclamar tu podcast, no se preocupen, ¿sí? Aunque aparezca automático en otra plataforma, nadie puede hacerlo pasar como propio, porque solo el que tenga el feed, solo el dueño del feed va a ser quien pueda reclamarlo. Pero, por ejemplo, entonces, ya de ahí nos vamos a ir a las distintas plataformas. Uh-huh. Podcast Connect. Un segundo. Cada una tiene sus condiciones. Y ahorita les voy a enseñar las principales. La más latosa es iTunes. Y yo realmente, por ejemplo, en mi caso, no tengo tanto público por ahí. Yo creo que la época de gloria de iTunes ya pasó. Pero pero pues bueno, de todas maneras, para los que tienen iPhones y cosas por el estilo, es útil. Digo, en realidad es útil tener el podcast en cualquier plataforma. Una de las grandes desventajas, eso sí, que se los mencioné al principio del curso, es que si no tenemos uno de estos servicios caros, como los de Bruce Sprout, los de Spreaker, eso que si pagas una cuenta de las buenas, puedes tener unas estadísticas consolidadas, ¿no? Y que todos los datos que tengas sean de distintas fuentes, ¿no? En el caso de utilizar un servicio gratuito como bueno, gratuito o el de paga básico de Evox, es que yo en Evox puedo ver quién me escucha en Evox, en Spotify puedo ver quién me escucha en Spotify. Hasta hace poco Apple tenía unas estadísticas muy rudimentarias, ¿no? Y los otros, pues tienes que irle rascando por aquí, por allá, para tener más o menos un dato de. Así que si tu proyecto, las estadísticas son algo necesario, ¿sí? O sea, si es una parte que tú tienes que reportar o algo así, sí es necesario pensar en un plan avanzado. Si estás haciendo el proyecto de forma personal, si no es un proyecto comercial, o si esperas a lo mejor algún día vivir de esto, pero ahorita de arranque no, pues puedes trabajar con los servicios gratuitos o ir recopilando estadísticas como me toca hacerle a mí, por ejemplo, ¿no? Ay, me cachis con esto. Tengo que loguearme en 13.0. Ok. Estoy logueándome para que vean esto. Listo. Ok, les voy a compartir. Por ejemplo, este es en iTunes, ¿sí? Aquí aparecen dos,
porque ahí con iTunes sí tuve una vez un problema y no fue lo del feed, fue otra cosa que de repente dejó de funcionar. Pero bueno, aquí está mi podcast, ¿no? Aquí me dice la información, o sea, cuando tú vas a crear un podcast en iTunes, tienes que tener cuenta de Apple o generarla, esa no te cobran. Y, por ejemplo, si quiero nuevo programa, con canal RSS. Aquí tengo que poner el RSS de mi programa, ¿no? Y ya con eso me va a empezar a dar, va a empezar a pedirme los datos para registrarlo. Ahorita, hasta que no esté actualizado el del piloto, no lo puedo hacer, entonces les voy a ir enseñando mientras que hay, ¿no? Aquí está mi programa, la descripción, ¿sí? Todos los datos de copyright y demás. La frecuencia de actualización, que esa no la había puesto. Es que aparte se acaba de actualizar lo que puedes hacer en iTunes. Están mejorando apenas, están haciendo una plataforma un poco más elaborada, ¿no? Y voy a dar guardar. Y aquí está el listado de mis episodios, ¿no? Hasta acá, ¿no? El RCS. Y analíticas. Me digo, esto es nuevo. ¡Ja! Tengo 9 oyentes. O sea, es una nada lo que tengo en iTunes. Y 466 reproducciones. Bueno, es algo. Pero realmente les digo, en iTunes nunca ha jalado. No sé por qué. En Spotify, por otro lado, tiene, yo considero, una plataforma mucho más, ¿cómo se dice? Que estaba mucho mejor estructurada que la de iTunes desde un inicio. Y bueno, si ustedes quieren dar de alta su podcast en Spotify, igual ya que tengamos el feed del otro, lo vemos. Mientras tanto, les platico cómo va, ¿no? En Spotify tiene esta página que se llama podcasters.spotify.com, donde te dan tips, por ejemplo, ¿no? Media assets, te dan recomendaciones, te dan cosas así. Te explican las métricas y todo. Y además tienes tu catálogo, o sea, tienes la parte de administración de tus podcasts, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo ya el mío. Aquí está el feed, por ejemplo, que igual me está tomando desde iVoox, ¿sí? El link de mi podcast en Spotify. Y me da algunos datos, vamos a ver, de todo el tiempo. Por ejemplo, mi podcast empezó a registrarlo empezó más bien en 2019, ¿no? Vamos a ver si puedo verlo por año. Desde julio. Ahí está. Para no ver dónde no hay. ¿No? Ahí están el comportamiento, ¿sí? Cuántos escuchas. Digo, no es un número brutal a final de cuentas, pero va creciendo, ¿no? Aquí sí me da mucha información que, por ejemplo, ustedes vieron en iTunes, no me da. 98% ¿cómo se llama? Son masculinos, rangos de edad. Tengo chamacos escuchándome, qué barbaridad, ¿no? Me dice los países, principalmente me escuchan en México, otro tanto en Chile, en Colombia, en España, en Argentina, en Bélgica. Ese quién es en Bélgica. Pero bueno, hay por todos lados, ¿no? Y también me da ese tipo de estadísticas por episodio.
cuántos starts, cuántos streams, o sea, cuántas veces lo reprodujeron, ¿sí? Pero cuántos se lo avientan completo y cuánta gente lo ha escuchado, ¿sí? Son cosas sencillas las que me da la plataforma, pero me gusta mucho más lo que me dice Spotify que lo que me dice iTunes, ¿no? Y para agregarlo es igual un proceso muy simple. Agregar o reclamar tu podcast, lo que les decía yo. Entonces, lo único que te pide es el feed, ¿no? Pones el feed de tu podcast y ya nada más te va a pedir la información y listo, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar el feed de alguien más y decir, este es mío, porque les digo, te va a validar esa información por medio del correo electrónico del registrado del feed. Entonces, no puedo yo agarrar un podcast de alguien más y decir, este es mío, ¿no? Y así como yo me voy a ir a los distintos directorios donde quiera compartir mi podcast. Por ejemplo, les decía yo, está el de Google. Y está el de Amazon. ¿Sí? Aquí en el de Google, esta cosa del Podcast Manager es nuevo. Y y yo, por ejemplo, voy a agarrar el feed de mi podcast, pero lo había registrado Google solo. Y tengo yo un problema. Está agarrando el feed de otro lado, el que tenía yo antes. Entonces ya les metí una solicitud para que me cambien el feed, pero tengo que esperar, ¿no? Y por ejemplo, este es el de Amazon, que Amazon, pues ya saben, también está creciendo y apropiándose del mundo. Entonces, yo pongo el feed de mi podcast. Y aquí está, ya está reclamado por su propietario, en este caso soy yo, ¿no? Y eso es o sea, realmente es muy simple el ir subiendo tu podcast a las otras plataformas, ¿sí? Lo importante o el punto crucial es tener el feed. A partir de eso, ya me puedo ir yo a las otras. Creo que en Anchor o en Spreaker también puedes agregar tu podcast así. Pero digo, el problema con esas, yo lo intenté, y es que esas lo que quieren es venderte el hosting a ti. No te ofrecen mudarte más que tengas el alojamiento por ahí. Pero teniendo estas principales, creo yo que las que más están creciendo es Spotify y Amazon por todos estos dispositivos inteligentes que la traen. Es ya el medio, pero en sí también iVoox, por ejemplo, a esa no se las he mostrado, como se ve. Les digo, iVoox también te da algunas estadísticas, pero no es tan bonito como ¿qué hice? Mi contenido. Como son los otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo de mayo para acá, ¿sí? Y me está diciendo cuántas descargas he tenido de este episodio, o sea, cuáles son el top 20, digamos. Comentarios recibidos, principalmente en estos. Tengo 460 personas suscritas a mi contenido. No está mal. Mi ranking. No dice en qué posición estoy. Estoy por ahí de arriba del 1000. Bueno, ha crecido mi ranking. No está nada mal.
Y lo mismo, ¿dónde me escuchan, no? Y puedo pedir igual un rango de tiempo, a ver, todo el año. $300 escuchas este programa, 300 y tantas el otro. O sea, me da unos números suficientes a mí para ver cómo van las cosas que hago, cuáles son mis contenidos que más han pegado y demás cosas que vamos a revisar también mañana sobre qué hacer en nuestro podcast, ¿no? Estas son las estadísticas que me da iVoox. Como ven, a nivel mundial, iVoox tiene buen alcance, ¿sí? O sea, la plataforma, por ejemplo, la aplicación móvil, tiene el detalle que te mete publicidad, si no tienes el pago premium, pero es cómoda para escuchar, te conserva dónde vas, el avance del episodio y demás, pero pues me sorprende, en Rusia tengo 26 escuchas, en Canadá 16, Brasil, lo que se entera uno. Hay gente que me escucha en Reino Unido y hay gente que me escucha en Irlanda. Yo quisiera saber quiénes son esos. Porque es constante. Es gente que sí me escucha mes con mes, pero nunca sean Siempre lo pregunto, ¿quién me escucha ahí? Y no me dicen. Pero como ven, ahí están los dos puntos. Primero necesitamos hospedar nuestro podcast, que les digo, mi recomendación, iVoox, y luego es distribuirlo. Ahorita les digo, vamos a ver, reviso cómo va el feed, si ya aparece aquí. No, todavía no. Y la cosa nada más es que se tarda es una de las cosas con iVoox, se tarda en actualizarse. El podcast yo lo subo a iVoox y se tarda como 1 hora en aparecer en Spotify después. No es instantáneo. Pero si no termina de cargar ahorita, pues ya lo terminaremos de ver el proceso mañana. Pero mientras tanto, les decía, bueno, escuché quienes subieron su podcast editado y estuvo muy bien el trabajo. ¿Hay algo que les haya quedado duda? ¿Qué les pareció el trabajo de la edición? ¿Cómo vieron el proceso? Dime, Itzel. Directamente afectado. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que ves cuando uno selecciona para mover, o sea, en tiempo, en ocasiones no podía y no sé por qué, aunque yo le daba clic en la flechita, me marcaba error y entonces lo que yo hacía era como que guardar el archivo y ya me dejaba moverlo, pero no, eso fue lo que más me desesperó. En un momento ya casi aventaba la computadora porque yo ya había hecho mis cortes de la presentación, la introducción y todo el desarrollo, y cuando yo quería mover el corte del desarrollo, te digo que hacía la selección de la herramienta que tú nos comentaste, que es la que tiene 2 cabecitas, ¿no? Una flechita con 2 cabecitas, y no me dejaba, y te digo que yo dije, a ver, y ya lo iba a guardar pues, porque ya me había desesperado, no soy sincera. Entonces yo pues ya voy a guardar lo que tengo y después le sigo, ¿no? Y cuando lo guardaba y vi que ya aparecía la flechita, fue que lo pude mover. Entonces de repente cuando yo no me agarraba esa herramienta, le hacía de esa manera. Pero no sé si fue por la versión que yo descargué o no sé por qué pasaba, pero digo que había un momento en donde ya no me dejaba moverlos y fue cuando yo me desesperé bastante. Esa fue la única mala experiencia, pero de ahí afuera me gustó mucho. Por si yo soy de andar picando, entonces eso de ponerle las pistas y estar eligiendo, eso me gustó muchísimo, pero lo que sí me desesperó, digo que fue esa parte de la herramienta, no sé si es la versión que descargué o no sé qué habrá pasado, pero fue la única mala experiencia en todo esto. He procurado leer. Sí, suena raro. No sé si a alguien más le pasó, tuvo ese tipo de problemas, sino porque más allá de la versión pudo haber sido algún problema con el equipo. Es a lo que más bien me suena, ¿no? Que ahí de repente haya habido una saturación de la memoria o algo y por eso hasta que lo guardaste te dejaba hacer cosas. Suena muy extraño, a mí no me ha pasado y por eso decía, a ver si alguien más tuvo ese problema para que revisáramos, ¿no?
Pero si no, pues esperemos que haya sido nada más algo de momento. Nicola. Yo tengo una duda sobre el compresor, bueno, la opción de compresor. Cuando veo el video que durante la clase, él marca una línea así continua, ¿no? O sea, la gráfica. Cuando yo abro el compresor, bueno, con mi grabación, aparece así como quebrada. Pero trae valores como ya predeterminados, o sea, es decir, si yo pongo compresor, ya el programa automáticamente escoge ciertas variables para aplicarlas, porque yo le digo que sí, o sea, sin modificar nada de lo que viene digamos, de default, y ya me cambió, digamos, la amplitud de la frecuencia y demás, y cambió un poco el cómo se escuchaba. Entonces, eso lo hace, digamos, el programa por default, escoge ciertas variables, y si yo ya quiero tantear, ya le meto otras, así es, pero lo que me llamó la atención es que la línea fuera así quebrada. ¿Tiene alguna importancia o debe de ser una línea, una gráfica continua? No, la gráfica, ese tipo de ajustes no los hace automáticos en sentido de que, digamos que haga ¿cómo se llama? Que lo calibre a partir de audio, ¿no? Sino que, por ejemplo, siempre que lo abrimos por primera vez, tiene unos valores predeterminados, ¿no? Con esa forma de la curva como viste tú. Yo le ajusté, y eso les digo, es mucho tanteo, porque pues a final de cuentas aquí no soy ingeniero en audio para decirte, muévele a tales valores, porque además, les digo, siempre va a depender de las condiciones de cada uno. Depende de tu micrófono, depende del ambiente y depende incluso de la voz. Por eso hay que irle buscando los ajustes que se adapten a tus condiciones particulares, ¿no? Que digas, aquí ya se escucha la voz bien, aquí se escucha parejo el audio y todo, ahí es donde lo tenemos que manejar. Los valores predeterminados son como que un promedio general que pueden o no funcionarte, o sea, en condiciones promedio pueden quedarse así. Yo le moví un poco más abajo, de hecho, al promedio en los que yo estuve utilizando. O sea, de la primera vez que lo abrí, me salió igual que ustedes, pero luego ya yo de escucharlo le hice los ajustes. Estoy abriendo aquí el mío. Ya después de eso yo le hice el ajuste a como fui escuchando que me gustaba, ¿no? Que en este caso me dio esa línea quebrada. La primera vez que lo abrí igual, era la línea recta tal cual, así como como te había salido a ti, ¿no? Pero fuera de eso, te digo, es tanto del compresor como el normalizador, es de bueno, y los tres filtros que vimos, ¿no? El normalizador, ¿sí vimos el normalizador? ¿O nos quedamos nada más con la compresión? ¿Compresión? No, era compresión, amplificación y el de reducción de ruido, ya me acordé. El de la reducción de ruido es lo mismo, hay que buscarle más o menos los parámetros porque la situación de ruido va a depender en cada uno de los casos. Depende mucho del micrófono y depende del ambiente. Ejemplo, el de Mari Carmen, ella nos había platicado que tiene un micrófono bueno y sí se escucha muy diferente, muy, 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 muy diferente, ¿no? Pero porque este tipo de equipos ya son muy sensibles. Los demás, en relación a los que ya escuché, en relación al original y luego a la edición, si no es tan perceptible a la primera, pero sí se puede escuchar una mejora en la calidad del audio, ¿no? A pesar de que se escuche que son micrófonos no tan profesionales, pero sí se escucha la mejora, ¿no? Pero eso hay que irlo adaptando de acuerdo a cada uno de los casos, ¿sí? Cuando yo trabajaba, no me sirven los mismos ajustes, por ejemplo, con este micro que estoy trabajando ahorita que con el primero que tenía. Hay que irlo nivelando de acuerdo a todas esas variables, ¿no? Por eso no les doy una fórmula de que pónganle menos tanto, más tanto y que con eso quede,
porque se tiene que ir viendo en cada uno de los casos. Mari Carmen, ¿tú ibas a decir algo? Bueno, no, estábamos hablando de las experiencias de edición. Yo, la verdad, estos pasados 2 días tengo demasiado trabajo, entonces no pude más que en la noche ponerme a tratar de moverle un poco la edición, y entre el cansancio y no sé qué, no me acordaba ni de cuál era la herramienta para moverlo y estuve peleándome con eso como miles de horas. Entonces, de hecho, ya no pude avanzar. Logré meter, porque aparte creo que lo que me llamó la atención más bien fue, quería encontrar, tengo ya una pista para, o sea, el tema, por así decirlo, de mi podcast. Tengo una hermana que es compositora y me hizo mi tema, ¿no? Entonces, pero para las transiciones, o sea, para los otros segmentos, quería buscar como alguna pistilla por ahí. Entonces me metí a explorar estas bases que nos dejaste, estos archivos, y están bastante menos fáciles de explorar de lo que yo pensaba. O sea, como que sí es mucho de sentarte a escuchar. Y sí, se me hizo un poquito agotador ese trabajo, entonces más bien como que al tercero que encontré que sonaba decente, ese es el que descargué, pero en realidad sí veo que son muchos detalles, tengo que ir, puse tal cual el video de la clase y entonces iba como por cachos. A ver, aquí es donde vimos dónde quitar el ruido, ¿no? Porque así como comentas, sí, bueno, no he escuchado la de los compañeros, pero escucho, por ejemplo, mis clases las grabo con con el que estoy hablando, y de hecho en el video de la clase oigo mis participaciones. No, nada que ver el sonido de ese micrófono con el de la grabación del podcast, ¿no? Entonces, sí se oye mejor, pero por ejemplo, toda la grabación se escucha con un zumbido y es por mi computadora. Yo sé que es por mi computadora porque esta cosa parece avión casi, casi. Entonces, si tengo que meterme en la parte de los filtros, todavía no bueno, esto de la compresión y eso todavía no lo llegué a hacer sobre mi audio, pero en realidad se me hizo bastante, ¿cómo se dice? Amigable la plataforma de Audacity. Creo que como dice Itzel, pues ahí picando la encuentras, ¿no? Entonces, creo que sí, requiere un poquito más de dedicación de la que le pude dar yo en estos días, pero la experiencia de editar sí está, me llamó mucho la atención que en realidad sí comprimes un buen de información, ¿no? O sea, todos estos errores que tenía, o sea, el audio que yo había mandado originalmente estaba cerca de los 6 minutos, y ahorita quitándole ya todos los cortes me quedaron 3 y cacho, casi 4, más luego moverle o sea, como que está muy difícil. Algo que no había visualizado yo era como cuando grabas, no tienes realmente una percepción en cuánto tiempo va a durar al final, ¿no? O sea, esta parte de si le vas a mover después, cuánto tiempo vas a dejar entre las transiciones, etcétera, y después de que haces esos cortes, pues al final de cuentas sí puedes como que prever cuánta información vas a dar, pero hasta que no lo edites no vas a saber cuánto dura tu capítulo, ¿no? Entonces, eso está interesante, que no lo había visualizado, y ahorita pues peleándome con uno de 5 minutos ya digo, no, y yo quiero hacer capítulos de 1 hora, ¿no? Entonces sí está así medio pesado, pero está muy interesante. En realidad sí creo que es más bien darle un poquito más de tiempo a mover las cosas, y creo que sí sentía yo que era necesario saber demasiado de audio y todo esto para poder empezar a editarlo, y eso es lo que me gustó, que se me hizo mucho más amigable, sencillo, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Como intuitivo, ¿no? Ujú. Y eso de estar picándole a la plataforma se me hace muy buena. En realidad, no sé si sí pregunté la última sesión, y una duda que a mí me quedó fue, ¿qué ventajas, aparte de que supongo que tiene mejores situaciones bueno, usualmente los que cuestan son mejores de alguna manera, ¿qué diferencia principal hay entre el Audacity y el Audition, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tú nos mostraste pero nos muestras que el tuyo, tu podcast, lo editas allá en Audition, ¿no? Entonces no sabría yo, aparte que se ven más bonitas las gráficas, digo que es como la primera, no, pues cuál sería como realmente la diferencia de utilizar esa otra herramienta en lugar del Audacity. Esa es Bueno, como la duda que me quedó. ahorita les platico, nada más a ver, dime Nicola, antes de que me suelte yo. Yo tuve un problema, pero lo puse en los comentarios, es decir, ya tenía mi grabación y había una nueva pista donde quería meter la música, ¿no? De fondo y ajustarla y luego la entrada y demás, pero no lo lograba abrir ahí, es decir, se lo abría, pero se me abría en un archivo aparte, entonces opté por marcar, copiar y pegar en la nueva pista, pues ahí en donde, digamos, en mi edición principal. No sé cuál sería mi problema, por qué no me los cargaba ahí directamente. Sí, no, es que a lo mejor le estabas dando a abrir
y era Ujú. importar. Cuando Lo hice quieres con los agregar, dos. ¿eh? Ujú. Con Lo las hice dos. con los dos. Ujú. No sé por qué no me funcionó. Después con el copiar y pegar, pues, bueno, también quedó, ¿no? Pero me hizo raro. Lo voy a volver a intentar, pero sí lo Sí, hice importar y abrir y no, sí, no me abrir no, cuadraba. porque definitivamente ahí sí te va a abrir el otro archivo, ¿no? Ese sí Ujú. no. Pero si tú te pones en ¿cómo se llama? En tu proyecto de Audacity y le das importar, ahí sí te debe poner el nuevo audio que tú quieras utilizar como una pista nueva, ¿no? Ujú. Eso te los debe, si acabo de hacerlo ahorita aquí, Sí, te va agregando las así. pistas como tal, ¿no? Digo, si no, obviamente eso de cortar, pegar también te sirve. Yo muchas veces hago eso para no, si estoy haciendo una edición y no quiero agregar pistas, sino nada más quiero agregar un efecto o algo, Ujú. abro el efecto, copio y pego y ya con eso tengo Y eso. otro problema que tuve Ajá, desde la primera grabación es que los aplausos no se marcaban. Yo por eso dije, no, mejor, o sea, por eso la primera, digamos, de prueba, ajá. ya opté por repetirla varias veces hasta no tener errores, porque no Ujú. veía el pico de los aplausos. Después para la de la edición lo volví a grabar y volví a poner aplausos, igual no vi los picos y bueno, entonces fui recorriendo, ¿no? Hasta que escuchaba aplauso y repetición, pero no se me marcaba, así como en el que vimos contigo, no se me marcaba. Entonces, ay, fue como más latosito, pues, encontrar los lugares donde tenía que ir cortando, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es por el micrófono de la computadora, Ujú. sí. Y bueno, uno se da cuenta también de cuestiones de dicción de uno, ¿no? Digamos, sobre todo me di cuenta que a veces al terminar una frase ya no pronuncio claramente, o sea, como que se pierde la última palabra, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ir corrigiendo ahí detalles de la dicción y demás. Ujú. Sí, eso te va a pasar mucho, sobre todo conforme vas escuchándote, Ujú. empiezas a decir, ay, tengo muchas muletillas. Ujú. Eso no También, te das cuenta hasta que te escuchas. O sea, me, sí. me pasó a mis primeros programas, era así como que digo mucho sí, o sea, cierro mucho Ujú. frases con un sí o con un no. De repente dije, hay demasiado de eso y empiezo a recortarlo. Digo, no, es que lo digo mucho, ya es muletilla el andar metiendo eso y, y tú solito de repente empiezas a buscar pulir esas cosas en tu forma de hablar, ¿no? Eso es una consecuencia del escucharte. No estamos acostumbrados a oír nuestra propia voz y siempre nos causa conflicto, pero tampoco escuchamos como hablamos. Ujú. Entonces, ya al momento de que lo registras, ya al momento de que lo escuchas, dices, ah, caray, y empiezas a pensarlo un poco más. Ya cuando estás hablando, procuras cuidar esos detalles y te va a pasar con la práctica, ¿no? Eso es algo muy interesante. Perdón. A ver, ahorita les doy la palabra a Mari Carmen y a Daniel. Primero te respondo lo que me habías preguntado antes. Eh, diferencias entre el Audacity y el Audition. Sí, efectivamente, el Audition es un programa de paga que pues y cuestan un dineral las cosas de Adobe en general. Entonces, uno es más visual, ¿no? Es muy vistoso y eso es algo que me acostumbré, como yo por las cuestiones de diseño. Trabajo con Photoshop, con Illustrator, con InDesign, con Premiere. Todo que es suite de Adobe, pues el Audition es parte de esa familia, tienen cosas muy similares. Me acostumbré a trabajar por ahí. Y sí, tiene muchas herramientas más. O sea, esta cuestión de la edición del audio puede sonar, o sea, es un mundo aparte y por eso les digo, lo que vimos ahorita, estas operaciones básicas, realmente es lo más por encimita, ¿no? Y hay maneras con edición de audio y, por ejemplo, insisto, el Audition tiene herramientas más elaboradas con controles mucho más precisos de los que nos da Audacity. Audacity, para ser una opción gratuita, es muy buena, muy, muy, muy buena. Pero el Audition, cuando te pones a ver las distintas herramientas de ajuste, puedes controlar unos detalles que no tengo ni idea de qué son, ¿no? Porque son muy específicos. Y obviamente hace falta estudiar más a fondo todo lo que es el manejo de audio para poder entender a lo mejor hacia este audio aquí le muevo estos y estos y estos parámetros y le pongo estos y estos filtros, voy a obtener sonidos distintos o efectos especiales o limpiar el audio de una forma que quede impecable, ¿no?
Es difícil limpiar un audio que de origen es malo y dejarlo perfecto, pero a lo mejor sí se le pueden ir haciendo distintas cosas que te lo van a dejar escuchable, ¿no? O sea, eso que mencionabas, el zumbido, ¿no? Es uno de las contras a lo mejor que tiene el micro muy fino que va a registrar cualquier otro ruido, y el zumbido de la computadora es algo a lo que no estamos habituados, ¿no? A menos de que la computadora ya empiece el ventilador a dar muy fuerte, decimos, híjole, esto ya se va a quemar, ¿no? Pero si no, pero siempre está ahí y de repente nuestro oído ya lo omite, ¿no? O sea, ya es uno de esos sonidos que filtramos. Entonces, cuando lo graba el micro dices, ah, caray, ahí está ese zumbido, ¿no? Pero los filtros automáticos de ruido te van a ayudar bastante, ¿no? O sea, en general, el proceso de edición, la parte que nos toca a nosotros, que simplemente lo que buscamos es transmitir nuestra voz de forma agradable, nos da más que suficiente. Como decían tanto tú como Itzel, es cosa de irle picando, ¿no? O sea, de repente, si tienen duda de cómo hacer un efecto de distorsión de voz, hay tutoriales para cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Y entonces le van a decir, a lo mejor en Audacity, si lo puedo hacer con esto, esto o esto, ¿no? Hay un filtro que yo no conocía hasta que vi Audacity, no sabía que lo podía hacer en Audition, que se llama Autodoc, y eso está muy interesante. Ahorita ya no se los puse porque es meternos más en rollos, pero es un filtro que tú pones la música en primera pista y la voz en segunda, pero ya tiene que ser completo, y le pones el filtro y la música se va a bajar solita o se va a subir dependiendo de cómo esté la voz, ¿no? O sea, si está la voz y tú le pusiste la música a un nivel bajo, bueno, a un nivel intermedio, el Audacity de todas maneras la va a bajar más y donde haya silencios, como en los cambios de sección, la va a mandar para arriba y solito la va a regresar abajo cuando esté la voz. Cosas muy interesantes. Les digo, pero ahorita lo básico, las herramientas fundamentales, ya las tienen para empezar a hacer su programa, como ya lo vimos en los ejemplos, ¿no? Ahora sí, Mari Carmen, ¿qué más ibas a decir? Y ahorita te paso a ti, Daniel. No, no era duda, era un comentario sobre lo que había mencionado Itzel hace rato del problema que se presenta con de desplazamiento. Justo cuando le estaban platicando, como no acabé el archivo, lo tengo abierto ahorita. Y creo que la situación, porque a mí también me pasó que seleccionaba y la primera sección que moví, sí se movía sola, y a la hora que quería mover la siguiente, se movían en conjunto como bloque. Entonces es que hay que hacer un paso previo a las dos flechitas, que es dividir la sección. En donde está edición, o sea, seleccionas el pedazo que quieres mover, hay una herramienta que dice en editar, dice recortar límites, ahí hay que poner dividir, y después de poner dividir ya se mueve solito el cachito pones las dos flechitas y con eso ya se desplaza solo la sección separada, porque si no, no sé por qué lo toma todo como bloques, así, aunque tú lo separes, digamos, con el cursor y le des las dos flechitas, no lo separa, entonces hay que dividir previo, sí hay y que entonces... dividir. Sí, había que hacer ese paso previo. Hay que hacer los cortes, sí. Sí, era eso entonces, a lo mejor sí. Sí. Entonces, bueno, no sé si ese es el problema o si a Itzel se le haya presentado aún haciendo esa división, pero yo era lo que estaba omitiendo, entonces por eso ahorita que lo vi, dije, es que faltaba ese paso previo. Ya nada más hacer ese comentario. Muchas gracias. Sí, en este caso son los bloques, ¿no? O sea, si no hemos hecho ningún corte en nuestro audio, la pista completa. Tenemos que ir dividiendo para poder ir moviendo o para porque podemos eliminar por medio de la selección, sí, o sea, podemos darle borrar, pero ya para mover los fragmentos hay que cortarlo, decir, a partir de aquí voy a moverlo, ¿no? Eso sí es, y a lo mejor era eso. Gracias, Mari Carmen. Y ahora sí, Daniel, cuéntanos. Sí, mi experiencia en la grabación también, como dijo Mari Carmen, después de desocuparme del trabajo, lo hice en la madrugada. Se puede percibir claramente la tonalidad de la voz, ¿no? Que empieza enérgico, va moderado y termina ya como un gato apagado. Yo lo quise modificar, pero luego en la noche me pregunté y dije, no, esto es una evaluación, entonces mejor que quede con ese defecto para darme cuenta en qué es lo que tengo que potenciar. Otra cosa que vi es de que se puede hacer muchos juegos interesantes con las pistas musicales, pero le puse mucho y luego me di cuenta y dije, no, está muy saturado. Y en el tema de la explicación de lo que quería decir, ahí lo saqué por completo y hablé en el vacío.
Y creo que no se escucha tan mal como yo me imaginaba, pero sí, yo creo que esta plataforma, si bien es cierto, es básica, pero nos invita a la creatividad. O sea, para empezar, está muy bien. Para empezar, está muy bien y creo que es bastante amigable y nosotros podemos adecuarnos poco a poco a esta plataforma, ¿no? O sea, yo también diría, ¿para qué aventarme algo más sofisticado por el momento si todavía tengo que lidiar con lo básico, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias, Daniel. Y es que sí, el rollo de la creatividad aquí va a ser lo que determine todo. No es que tengamos que venir a inventar el hilo negro, no es que nuestro podcast vaya a ser distinto a todos los demás, sino que la creatividad simplemente está en la forma en que lo abordes, ¿no? Y el cómo presentas tu podcast es el conjunto. Como dices, la música el hablar en el vacío, como eso que estábamos viendo, ¿no? Que dices, es raro, a mí me causa esa sensación extraña y por eso no lo dejo yo así, ¿no? Pero hay distintas formas en que vas a ir presentando las cosas, el experimentar, digo, hay quien hace efectos, hay quien mete voces, la música en cómo incide la música en lo que estás diciendo a lo mejor. Algo que decía también Mari Carmen, eso de escoger el audio, hijo, es realmente pesado, ¿eh? O sea, para todo ese track que les decía yo que tengo de fondo musical, esa cama de música que tengo que dura como una hora, me estuve no sé cuánto tiempo buscando canciones, canciones, canciones. Porque además de que encontraba yo, pues me gusta este estilo así como yacero, ¿no? Más o menos por ahí. Pero de repente encontraba unas que había ciertos fragmentos donde la voz, donde entraba voz, a lo mejor empezaba instrumental y luego entraba voz y luego regresaba instrumental, pero donde había voz chocaba con la mía. Entonces tenía que escucharlo completo para saber si me iba a servir o no. Y se vuelve algo de que le tienes que dedicar un buen rato, ¿no? O sea, sí es de irle dedicando un buen rato. Ahora, la ventaja que tenemos también es que no todo está escrito en piedra en todos los aspectos. Así que igual yo puedo decir, ya quiero empezar el podcast, ¿no? O sea, ya acabaron esto y se quedaron con esa sensación de que traigo las ideas calientes en la cabeza y si las dejo enfriarse, no va a salir. Entonces yo les digo, háganlo, ¿sí? Y sobre la marcha lo pueden ir ajustando. Pero de entrada, por lo menos, tienen ya el punto de partida bueno, decir, voy a hacer un podcast estructurado con con sus elementos cuidaditos, con un audio lo más pulido que se pueda, pero no se esperen a decir, ay, yo me voy a esperar hasta dentro de 15 días, un mes, que me pueda comprar un micro bueno para empezar a grabar. Empiecen desde ahorita, hagan su piloto, empiecen a trabajar, experimenten, ¿no? Pero no lo dejen enfriarse porque empieza uno a pensar, ay, no, pero tengo que estudiar bien cómo hacer esto y voy a escribir 5 guiones antes de... Bueno, lo de los guiones depende, ¿no? Regresando. Si son programas con una estructura muy narrativa, sí tengan varios guiones listos, por lo menos bocetados, para que se les facilite. Pero, pero si no, todo es muy libre. Decía ahorita igual Mari Carmen que los tiempos, ¿no? Sí es muy, aquí el tiempo se vuelve demasiado relativo, porque igual tú tienes proyectada tu idea, si lo vas a nada más narrar y tienes una escaleta, dices, pues tengo que llenar una hora. Y si solo estás viendo el cronómetro de la grabación, dices, ya llegué una hora hasta aquí. Pues no, porque entre equivocaciones, entre cosas que de repente te diste cuenta que no iba, meter las cortinillas, meter los cambios de sección y todo, puede ser que te dio más de una hora o puede ser que te dio mucho menos que una hora. Y decir, ay, voy a repetirlo, pues no, no necesariamente. Les digo, la ventaja con el podcast es que la duración es abierta. Tú puedes, si por ejemplo dices, voy a guionizar mis podcasts, yo he escuchado muchos que hacen, gente que ya tiene buen manejo de la palabra, puede hacer un guión que se escuche muy natural.
que te estén contando una anécdota, una historia, una investigación de algún tema, pero por el manejo que tienen ya de la voz, del micrófono, por cómo tienen toda esa dinámica, lo hacen sonar muy natural, como si fuera una plática, ¿no? Así como si estuvieran charlando contigo, pero en realidad están leyendo un guión que ellos mismos desarrollaron, pero ya le pueden dar esa estructura narrativa, le tienen esa presentación y todo. ¿Ok? Pero esos, o sea, en un guión sí puedes controlar el tiempo. Tú ya dices, en decir todo esto me va a llevar entre 22 y 30 minutos, ¿no? Pues es ahí adelante. Y entonces, ese tipo de podcast los hacen pensando precisamente en esos tiempos, en decir, ¿cuánto tiempo puedo mantener yo la atención de mi escucha en estas condiciones? Pero otros, como el formato que yo manejo, es muy libre. Y cuando yo grabo solo y nada más hablo sobre un tema, pues me puede salir un podcast de 30 minutos de tema, ¿no? Y lo demás son mis secciones fijas. Hay veces cuando me clavo mucho en el tema y es algo de lo que tengo mucho que decir, me puedo pasar una hora hablando yo solo. Y cuando tengo invitados, pues nos han dado más de 2 horas platicando y de repente volteo y veo el reloj y digo, ya tengo que acabar porque me va a quedar un programa eterno, porque hice la entrevista en la noche y ya son las 11 y nos tenemos que ir a dormir. O cuando he entrevistado a gente de España, que dices, esta pobre ya es madrugada ya y no lo puedo tener aquí despierto. En fin, distintas condiciones, ¿no? Entonces, la ventaja, insisto, es que no estás, ¿cómo se dice? Amarrado, no estás atado a unas reglas estrictas, ¿no? Puedes decir, mi programa tendrá una duración promedio de media hora, pero si un día te vas a 1 hora, pasa nada. Si te vas a 20 minutos, tampoco pasa nada, ¿no? El chiste es irse adaptando y sobre todo encontrarle el gusto a este formato, ¿no? Que para mí, insisto, ha sido muy, muy divertido desde el inicio, ¿no? Y que me llamaba la atención, como platicábamos al principio del curso, o en los primeros días, el radio, la voz, todo eso es algo muy padre, ¿no? Y bueno, ya vi, estoy revisando el podcast en iVoox. Les voy a compartir porque me di cuenta de una tremenda omisión de parte mía. Entonces les voy a pasar. Ok, estoy en la administración en iVoox del piloto de diálogos. Estoy en mi contenido, ¿no? O sea, ya tengo mi cuenta en iVoox, ya creé mi programa y hasta aquí. Y aquí está mi podcast, ¿no? Y voy a verlo. Aquí está la imagen que le subí. Le puedo subir también esta imagen de cabecera, que es la que se ve cuando un usuario llega a mi página del podcast. Ahí es igual adaptar un arte a las características que tengamos. Este programa admite solicitudes de colaboración. Yo lo voy a desactivar porque no voy a pedir que parezca que alguien me quiera escribir. Tipo de ordenación es puede ser episódico, o sea que el más reciente siempre aparezca hasta arriba en el feed, o que vaya en orden. Esto es si hacemos una radionovela o algo, que hay aquí en iVoox luego hay unas muy interesantes, por cierto. Ahí depende de eso, ¿no? El género, esto ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Configurado al momento de crearlo. Género podcast, del tema arte y literatura, las etiquetas, el idioma. Luego esto, comentarios. Permitir comentarios a todos los usuarios. Permitir comentarios a usuarios registrados, solo usuarios que sigo, no publicar los comentarios hasta que los revise o no permitir comentarios. Mañana hablaremos un poco más de esto. Yo soy de la idea de dejarlo abierto porque me gusta recibir retroalimentación, ¿sí? Pero ahí platicaremos mañana un poco ya al momento esto de darle el seguimiento y el mantenimiento al podcast. Este fue el factor que a mí se me olvidó, activar el feed, ¿no? ¿Sí? Y al activar el feed, nos pide un correo, que es lo que les decía yo. No, déjenme confirmar que este es el correo de...
Una consulta, ahí dice ¿Sí? correo público, dice correo público para el feed. ¿Qué implica? ¿Que ese correo se va a mostrar para todos los que nos ven? Para todo aquel que tenga algún, ¿cómo se llama? Para lo que tenga que ver con el feed. No necesariamente para los que nos ven, porque no todo mundo va a ver el feed, ¿no? Sí, obviamente este correo público pues va a estar abierto, pero también es el correo que va a quedar, como, ¿cómo se dice? Que va a quedar con el registro del feed, la titularidad, digamos. ¿Y ese es un correo alternativo que tienes o es tu Sí, correo personal? no, este es un correo, es el correo que estoy utilizando para estas cuentas de Gmail, bueno, para estas cuentas de pruebas de los cursos, ¿no? Claro. En mi otro, en mi, pues, ¿cómo se dice? En el normal, tengo mi correo de contacto de mi proyecto, ¿no? Tampoco está el personal. Sí, no, ahí el correo es el de contacto que tengo para mi proyecto. Ok, ok. Pero en ninguno de los casos pongo el personal. Digo, la recomendación es pues, utilizar un correo que sea a la mejor nada más dedicado a eso o a ese tipo de cosas para no saturarte la bandeja, ¿no? Pero no es un correo visible para todo mundo, ¿no? O que pueda registrar los bots, porque pues, a mí no me ha llegado al de contacto, no me ha llegado ningún tipo de spam por ese tipo de cosas, ¿no? Y nos pide la categoría del feed para iTunes. Igual, aquí escogemos uno que tenga que ver con, por ejemplo, aquí le voy a poner Education, aquí sí lo tiene. El feed de iTunes es muy específico en cuanto a las cosas que pide. Por eso, de nuevo, es mejor que lo gestione iVoox. Yo lo dejo así, me gusta más. Porque cuando, ¿se acuerdan que les enseñé en mi iTunes que tenía yo dos podcasts? Dos del mismo, pero uno vacío y el otro no. Porque cuando cargué el primer podcast, lo estaba yo configurando aparte, el feed, y dos o tres cositas que le movieras mal y iTunes te lo rechazaba. O sea, tú le pides, cárgame el podcast y te responden ellos 2, 3 días después y te lo rechazan. No te dicen, este no pasa por tal cosa, este no pasa por tal cosa, porque su feed, la configuración de su feed es demasiado quisquillosa, ¿sí? Entonces, Evox sabe hablar con él, ya se lo dejé yo, tú arréglame el asunto, por favor, ¿no? Bueno, categoría educación entonces, contenido explícito es si tiene vocabulario o contenido para adultos. Yo sí lo tengo habilitado en el otro porque como escucharon, de repente se me salen algunas peladeces, pero como este va a ser académico, aquí tendría que controlarme, ¿no? Entonces, no le voy a poner contenido para adultos. Y las suscripciones para fans, esto no lo tengo activado. Esto hasta que pagara yo un plan premium, bueno, el starter como el que yo manejo, es para que los fans te donen dinero, ¿no? Entonces, eso es lo único que le voy a mover. Guardo los cambios. Y ahora sí, en unos minutos se va a ver el feed ya disponible para compartirlo en las plataformas. Yo creo que lo que de aquí a que se habilita, pues ya mañana les enseño cómo subirlo. Bueno, cómo compartirlo en los directorios. Y digo, iTunes es el más sangrón. O sea, Apple en general, qué pesados son. Si yo lo voy a subir en iVoox, bueno, perdón, si lo voy a subir en Spotify, es nada más decirle, este es mi feed, órale, bienvenido, gracias, ¿no? Y aquí está tu programa. Y en Amazon lo mismo, y en Google lo mismo. Aquí está, bienvenido, ¿no? Y iTunes tiene que pasar por un proceso de revisión. Lo revisa gente, no es de que el sistema lo... Tiene que alguien revisarlo y dices tú, Dios del cielo, pues, ¿qué me van a dar, no? Pero bueno, así es con ellos. Y ya que esté mi feed, lo voy a subir. Les digo, les voy a enseñar mañana el proceso. Y hablaremos también de entonces esta parte que va a ser el seguimiento. ¿Qué tendremos que hacer o qué se van a llevar ya que esté su podcast arriba? ¿Qué cosas considerar para el mantenimiento, para llevar sus temas, ¿no? ¿Cómo promocionarlo? Técnicas o a lo mejor sugerencias para hacer vínculos, en fin, otras cosas más que pues ya tiene que ver con el darle continuidad a nuestro proyecto, ¿sí? Ya lo veremos mañana. No sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar ahorita.
solo aclarar, ¿con mañana te refieres al viernes o a mañana, Ay, sí, literal? mañana es el viernes, mañana es el viernes. Ok, perfecto. Y yo también me estaba asustando. De aquí al viernes no hay otra actividad que subir. De aquí al viernes ahorita, no, lo único que, bueno, no, de aquí al viernes lo que se llevarían de tarea es creen su cuenta en iVoox y suban su episodio. Obviamente con su portadita. Y la versión editada. La versión editada. Ajá. Mira, si llega mañana en la noche y dices no he podido editar, súbemelo así, la versión. No, sí, yo creo que sin sí, cortes. para mañana en la noche ya, para hoy no, definitivamente. Digo, como vieron, hacer la cuenta en iVoox está de volada. El arte, insisto, no se devanen los sesos. Ahorita no tiene que ser el definitivo. Si me dicen, no es que ya, o sea, sí, ya voy a hacer mi podcast, lo voy a subir ahí en iVoox y todo, la imagen la pueden cambiar después. Ahorita nada más háganlo, ¿no? Y igual hagan el podcast o el programa como piloto, ¿no? Para que después lo borren y ya. Pero empiecen a hacer el ejercicio. Creen su cuenta en iVoox, suban su programa y ya lo veremos el viernes para que vean cómo compartirlo, ¿no? Acá. Perfecto. Viernes, no mañana, el viernes. Sí, esa era la única aclaración. Se me va en vivo fuera de tiempo. ¿Qué pasó, Nicola? Nada más, mis grabaciones, ¿a qué correo las envío? Te lo escribo. JM García, ¿cómo es? jmgarciaf@dgb.unam. Te lo pongo aquí. Gracias. Ahí está mi correo. jmgarciaf@dgb.unam.mx. Sí, ahí mándamelas directamente para poder checar. Y pues bueno, ya con eso vamos a terminar. Creo que han sido semanas muy divertidas. Pero ya estoy yo, como pueden ver, perdido en no saber ni dónde me encuentro. Pero bueno, si no hay más, nos vemos aquí el viernes, no mañana, el viernes. Y para terminar con todos los asuntos que tengamos. Muchas gracias y pasen un bonito día. Muchas gracias a ti y a Hasta todos. luego, gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Igual, hasta luego. Bonita tarde. Igual.